Bueno, por supuesto que las condolencias a la familia, a la de todas las víctimas, a la de todas las víctimas, también por supuesto a las víctimas del episodio particular al que te referís. Bueno, y la reflexión cae por su propio peso, ¿no? Está claro que estas cosas no pueden seguir pasando ni acá ni en ninguna otra parte del mundo, eh, y efectivamente cualquier atentado que haya sobre, la verdad que a mí no me gusta definirlo como un atentado a determinado colectivo, a determinada. La verdad es que está mal, es terrible y es repudiable, sea contra quien sea, ¿no? Que alguien tire una bomba molotov contra, en este caso, contra estas 4 personas. Que podrían haber sido más, digo, nos parece absolutamente terrible y repudiable. Y lo que se puede hacer, bueno, ya te digo, nuestra política de seguridad es un tema absolutamente integral que pasa tanto por el episodio que vos describís como por cualquier otra cosa. Digo, a ver, nosotros no nos focalizamos en que solo es terrible este episodio porque tenía determinadas características particulares. Para nosotros la violencia de género es absolutamente repudiable y la violencia en general nos parece absolutamente repudiable, ¿no? No quiero, ya te digo, me parece muy injusto solo hablar de este episodio cuando la violencia es algo mucho más abarcativo que simplemente una cuestión contra un determinado colectivo, y hay mucha gente que lo sufre y muchas mujeres y hombres que sufren violencia y que no son cosas que no pueden seguir pasando. Bueno, acá podemos ver lo que dijo nuestro vocero presidencial, ¿no? Del crimen ocurrido en Barracas. Sí, como si fuera un crimen más que te roban el teléfono. Claro, él básicamente lo que hizo ahí fue a un caso de lesbo-odio reducirlo a un crimen de inseguridad más, como si fuese totalmente aleatorio. Y Sí, sabemos que no es así. y no, porque las víctimas habían recibido varias amenazas. En este caso, por lo menos, el agresor ya las conocía también. Sí. Entonces ya tenían, por así decirlo, premeditado en qué momento iba a suceder el ataque. Sí, ya las venía amedrentando antes, de hecho ellas ya habían hecho la denuncia. Por lo cual no es algo que le podría haber sucedido a cualquiera y no es un caso más de inseguridad. Sí, porque a cualquiera también le tiran una molotov, ¿no? Bueno, justamente, y en palabras suyas, me parece que podemos en este momento desmitificar cosas que Adorni dice en su declaración, ¿no? Sí. En primer lugar dice, no me gusta definirlo como un atentado a un único colectivo. Sí, Dice cuando el único colectivo que está presente en ese atentado es el colectivo... LGBT, Claro, con de mujeres, mujeres lesbianas. mujeres y lesbianas. Después, él también dice que la violencia no es repudiable, sea contra quien sea, básicamente como si hubiese un grupo de lesbianas que le tiren molotov a varones heteros. No hay una estadística de eso. No, pero sí de lo que hay estadísticas que vamos a desarrollar más adelante son de crímenes de odio Totalmente. Sí, hacia este colectivo. totalmente. Y me parece esto, ¿no? ¿Por qué hablamos de crímenes de odio? Justamente porque la motivación está fundada en el prejuicio que hay hacia ese colectivo y en querer aleccionar ese colectivo. Sí, que después también Adorni dice que en realidad eran 4 personas, borrando también que pertenecían y se identificaban, tipo, y que ese justamente fue el móvil, que pertenecían al colectivo LGBT. Totalmente. Totalmente. Y lo que también da la pauta, ¿no? Porque lo que sucede mucho en los crímenes justamente hacia la comunidad LGBT es que el agresor trata de aleccionar a la víctima, ¿no? Y eso también transmite un mensaje hacia la comunidad, hacia el colectivo. Porque obviamente vos perteneciente al colectivo, te quedás con miedo. También es un mensaje para vos, por más que no te haya sucedido específicamente a vos mismo. Sí, lamentablemente los datos que trajimos muestran que no es algo tan... O sea, que no sea cotidiano, lamentablemente, porque... No, vemos cierta sistematicidad. Lo que nos muestra el Observatorio de Crímenes de Odio hacia el colectivo LGBT. muestran que en el 2022 129 personas, ¿no? Fallecieron. Hubieron 121 casos de crímenes de odio Ahí en va. 2022. ¿Y cuántos fallecieron de esos casos? El 70% de esos casos terminaron lamentablemente en la muerte y el otro 30% con lesiones también gravísimas.
Terrible, o sea, pensémoslo en este caso, tipo, de 4 personas, 3 fallecieron, lo que te da a entender que son crímenes encima súper violentos. Totalmente. Y es esto lo que hablábamos recién, digo, de qué nos da la pauta, de qué nos da la pauta estos datos? De que no son casos aislados. Hablamos de cierta sistematicidad donde hay casos de violencia motivados justamente por la orientación sexoafectiva o la identidad de género de una persona. No, incluso más allá de los datos, recordemos un par de casos, ¿no? Como el de Iggy. Totalmente. Ahí justamente de hecho la llevaron presa por justamente Por defenderse. Por defenderse, sí. De sus agresores que la querían violar por lesbiana. Literalmente. Después está el caso de Jessica Freites. Que es la que le pegaron con un fierro, ¿no? Le pegaron con un fierro al grito de lesbiana puta. Su primo. Y Mariana Gómez también, que se la llevaron detenida mientras besaba a su esposa. A Marian Gómez, sí, en Constitución se la llevaron detenida y también la golpearon previamente por la excusa de que estaba fumando un cigarrillo. Mira. Y acá destacar esto, ¿no? Si la motivación detrás de un crimen de odio, ¿no? Es hacer desaparecer a ese colectivo, básicamente. Es lo que decíamos recién, ¿no? Como disciplinarlos. Y mira, claro, mínimamente es tipo tratar de corregir una conducta que el resto de la gente toma como errónea o anormal, ¿no? Yo creo que eso es lo peor porque es lo que más genera discriminación y por eso borrar su existencia como llegan estos casos extremos. Totalmente, y estamos hablando en este sentido de violaciones a los derechos humanos en donde el Estado debería ser el garante de estos derechos. Sí, pero veo como que si el Estado es el primero en borrar una situación particular, ¿cómo la va a abordar? Por ejemplo, el Estado desde que es gobierno, Milei solamente financia las políticas que prevé la violencia de género. Totalmente. Y también esto que hablamos recién, uno tiene el Estado, tiene que ser el primero en dar el ejemplo. También hay que responder de forma veloz a las denuncias. ¿Qué tiene que hacer el Estado? Bueno, además de reconocer que ahí hay un problema y que es una problemática en específico, es también responder a las denuncias de forma veloz. Sí, que de hecho en las denuncias por violencia de género es un patrón que se repite, ¿no? Esto de que las víctimas van a hacer reiteradas denuncias y nunca son escuchadas, básicamente, y así terminan. Sí, también es importante llevar un registro de los crímenes de odio, esto que hablábamos recién, de que no hay estadísticas gubernamentales por parte del Estado donde desagreguen los datos, ¿no? Porque eso a vos te sirve como insumo para generar políticas públicas. Sí, después lo que es todo las políticas de concientización y de toma de partes desde el individuo, como por ejemplo los de la ESI, en donde es muy importante que tener ESI desde jóvenes, incluso en la vida adulta, te logra generar esto de la perspectiva de género para poder abordar estas temáticas y tomar conciencia. Totalmente eso. Y finalmente con esto que vos tomás de la perspectiva de género, remarcar la importancia, ¿no? De que se garantice efectivamente la implementación de la perspectiva de género en todos los ámbitos del Estado, por más que ahora la quieran sacar, ¿no? Por supuesto también del presidente Javier Milei. Se van a proceder a iniciar las actuaciones para prohibir el lenguaje inclusivo y todo lo referente a la perspectiva de género en toda la administración pública nacional, por supuesto. Sí, yo quiero ver después de que básicamente negaron que esto fue un crimen de lesbodio, cómo van a seguir las políticas públicas sin perspectiva de género. Totalmente. Pero bueno, me parece que este tema da más para hablar. Podemos seguir hablando incluso de femicidios en otro... Sí, en el próximo capítulo. Totalmente. Así que bueno, nos vemos.